Hoy vamos a hablar acerca de las brujerías. Hay personas que creen que están embrujadas, que le hicieron una brujería y tienen miedo. Y como los sabios han abordado este tema, yo también lo voy a abordar. Voy a responder una pregunta que he recibido acerca de este tema y voy a enseñar cómo se enfrentan las brujerías de acuerdo a lo que enseñaron los sabios, que es lo que tenemos para enfrentar las brujerías, lo que dijeron los sabios. Aquí me ha escrito Juan Roque. Me dice así: Señor, necesito ayuda para mi hijo. Es un buen niño, estudiante excelente. Pero antes de nacer, una mujer predijo que mi hijo moriría jovencito en un accidente de coche. ¿Qué puedo hacer? Mi hijo tiene 20 años y estamos muy asustados. Por Dios, ayúdeme. Así me escribe Juan Roque. Y es algo serio, porque una persona tiene miedo si hubo una predicción, alguien dijo, una brujería. En el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, se enseñan todos los tipos de brujerías que había en la época de antaño. Eran gravísimos, mucho más de lo que hay ahora. Y cómo enfrentarlos. Está escrito también en el Talmud cómo se probaban con el agua, las brujerías. Por ejemplo, algo que estaba embrujado lo probaban con el agua. Si se disolvía, quiere decir que estaba embrujado, y bueno, se hacía el procedimiento para restablecerlo. Cuando era posible, la persona que hizo la brujería, se llamaba a esa persona y se le obligaba a destrabar la brujería. Y si no tenía los elementos, los había arrojado al mar, por ejemplo. En ese caso los sabios hacían oraciones especiales para deshacer esa brujería, y la deshacían. Ahora no tenemos ese poder que tenían los sabios de concentrarse tanto, porque bueno, vivimos en un mundo tecnológicamente más avanzado y no tenemos tanto poder de concentración, pero tenemos la herramienta del habla aún, y es algo que voy a recomendar personalmente, ya que se hacía con el agua. No tenemos la posibilidad, reitero, lo que hacían ellos, no, pero tenemos algo que sí, y es recitar la bendición sobre un vaso de agua y beberlo. La bendición es muy simple: bendito eres tú, el eterno Dios nuestro, Rey del universo, que todo fue creado por su palabra. Y se bebe el agua. Y después hay una bendición final que se recita, que voy a poner el enlace abajo. En hebreo la sé de memoria, pero para no cometer un error ahora instantáneo de la traducción, no la quiero decir de memoria. En el link la podéis encontrar. En hebreo la bendición es Boré Nefayot, pero la voy a poner traducida en español. Ese es el primer paso básico que yo recomiendo: hacer algo con el agua que se atrae mucha energía. Había hace unos años, hace unos 18 años, yo tenía dos alumnos. Uno de ellos, siempre iban juntos, eran compañeros, eran amigos, vinieron a la academia, tenían el cabello largo hasta la cintura. Uno tenía el cabello largo hasta la cintura, el otro un poco menos, y totalmente, por supuesto, alejados de lo que era el judaísmo. Eran judíos, sí, pero crecieron en un mundo laico y se empezaron a interesar por las cosas que yo explicaba del Talmud y el Midrash. Se empezaron a interesar, no sé cómo vinieron a la academia, pero vinieron, se empezaron a interesar en esas cosas y me preguntaban asuntos esenciales que para ellos eran esenciales de la vida, y hicieron algo. Me contaron esto que hicieron, el juego de la copa, Waika o algo así se llama, le dicen, que atraen un espíritu y hablan con él, y es peligroso, pero bueno, en la Torah está prohibido hacer eso. Pero ellos eran laicos y dicen que llamaron a un espíritu y le preguntaron acerca de mí. El espíritu habló bien de mí, no sé, una cosa muy extraña. Y ahí parece que tuvieron más confianza aún y me preguntaban muchas cosas. Y una de las cosas que dijeron era: cuando nosotros pasamos debajo de una luz, de una lámpara, en las calles hay lámparas, cada vez que pasamos por ahí se apaga. Y queremos saber qué hacer, porque es algo que nos da miedo. Cada vez que pasamos debajo de esa lámpara se apaga. Entonces yo pensé, la oscuridad está del otro lado. Del lado de la luz, no, del otro lado.
el lado de la oscuridad se vincula con la impureza y todos los flancos malos, negativos, están vinculados con la oscuridad. Yo pensé, la luz desplaza a la oscuridad. ¿Qué está vinculado con la luz? La palabra del Eterno, que está investida dentro de cada cosa. De cada ente creado está la palabra del Eterno. Y al uno recitar la bendición, está escrito en los libros ancestrales, el sabio Baal Shem Tov explicó esto más precisamente, que cuando uno recita la bendición, extrae la palabra de Dios que está investida dentro de lo que come, la fruta, por ejemplo. Yo les dije así: si esa lámpara se apaga cada vez que pasáis debajo de esa lámpara que está en la calle, llevad un dulce, y ese dulce, antes de pasar por esa lámpara, llevad algo para cubriros la cabeza, porque como eran laicos, aún no sabían mucho cubrirse la cabeza, todo eso, que nosotros estamos habituados porque somos observantes, pero una persona que es laica no sabe, no está habituada. Llevad algo para cubriros la cabeza, un solideo, una gorra, algo, y antes de pasar por esa lámpara, cubriros la cabeza, extraer el dulce, recitar la bendición, que es esta misma que he mencionado: bendito eres tú, el eterno Dios nuestro del universo, que todo fue creado por su palabra. Recitad la bendición, comed el dulce y confiemos en que va a estar todo bien. Y ellos, con integridad, con simpleza, porque creían con simpleza, con integridad, hicieron esto, llevaron un dulce, se cubrieron la cabeza y recitaron la bendición. Así me contaron después. Y la luz comenzó a parpadear y se encendió. La lámpara comenzó a parpadear y se encendió. Son esas lámparas que se encienden y se apagan. Por eso constantemente, cada tanto tiempo, se encienden y se apagan. Un tipo de lámpara así. En algunos países hay ese tipo de lámparas en las calles. Y se encendió la lámpara cuando recitaron la bendición. Yo pensé, la bendición atrae la luz, y bueno, así fue. Eso era un día de la semana intermedio. Yo no les dije nada, qué hacer, qué no hacer, pero cuando llegó el Shabbat, ese que tenía el cabello hasta la cintura, se cortó el cabello, parecía un alumno de la academia que estudió toda la vida. Increíble, porque la fe que se hizo presa de él fue muy intensa. O sea, por eso lo que recomiendo del vaso de agua, recitar la bendición por el agua y beber, cubriros la cabeza, por supuesto. Y bueno, eso es algo importante. Otra anécdota que ocurrió con esos mismos jóvenes: me dijeron, vamos a ir en la fiesta de Purim. Purim es una fiesta que se celebra, hay mucha alegría, vamos a ir a tal lugar. Y les dije, no hagáis ese tipo de planes. ¿Por qué? Porque ese día va a llover. ¿Pero cómo va a llover? Es verano y falta mucho, faltaba como un mes y medio. ¿Cómo se puede prever que va a llover ese día, exactamente ese día? Y hay sol, son días de primavera. Así les dije, y esperaron ese día. Cuando llegó ese día, hubo una lluvia torrencial. Y durante la comida, estábamos todos reunidos en esa fiesta, me miraban y no sé, ¿cómo puede ser? Es inexplicable, porque la explicación es que hay un sabio que dijo que los días de Purim en Jerusalén llueva. ¿Por qué? Porque como es un día que se celebra con mucha alegría y hubo gente que bebía de más y se embriagaban y hacían cosas que no corresponden, por eso dijo así, fue una especie de... dijo así, que ese día llueva. Y han transcurrido más de 50 años desde que se ocurrió. El día de Purim por lo general llueve aquí en la tierra, en Jerusalén, y bueno, también ahí fue algo impactante que se llenaron de fe porque vieron las palabras de los sabios, incluso los actuales, se cumplen. O sea que es importante este tema. Esta anécdota es paralela porque ocurrieron las dos cosas simultáneas, por eso la conté junto con esto.
beber un vaso de agua, que con el agua se anulaban las brujerías, por lo menos va a traer a memoria eso que se hacía antes, y ahora voy a dar otras dos soluciones muy intensas, muy fuertes. Beber un vaso de agua, cubrirse la cabeza, recitar la bendición inicial. Antes de beber se recita la bendición que mencioné, y después de beber se recita otra bendición que es Bonene Fayot, que pondré el link para que tengáis esa otra bendición también. Después de revelar esto, voy a dar otros datos claves. Este es muy poderoso, y voy a dar otro también muy poderoso. En el libro Shimush Teilin, que escribió el sabio Hai Gaon en la época post-talmúdica, escribió acerca de la utilización de los salmos, la utilidad de los salmos, qué salmo es útil para cada cosa, y el salmo número 13 es especial para evitar una muerte trágica o sufrimientos semejantes. O sea que, precisamente el salmo número 13, leer el salmo número 13. El número 13, hay lugares donde se le considera un número de mala suerte, pero eso es no en el judaísmo, por supuesto, otras culturas. El judaísmo es el número del amor, es un número muy bueno. El nombre de Dios está vinculado con el número 13. ¿Por qué? Porque está escrito: el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. La expresión uno, que está escrita en Deuteronomio 6.4, se escribe a través de la locución Ejad, que la palabra Ejad, que significa uno, el valor numérico de esa expresión es 13, porque en hebreo las letras tienen valores numéricos, el valor que suman las letras de esa palabra es 13. O sea que el nombre del Eterno está vinculado con el 13. Y la palabra amor, en hebreo se dice Ahavá. Y si sumamos los valores numéricos de esa palabra, Ahavá, que significa amor, también el resultante es 13. O sea, está vinculado el amor con el Eterno, con el número 13. Y en el libro de la explicación de para qué sirve cada salmo, está escrito que se lea el salmo número 13 para salvarse de una muerte trágica. O sea que leer todos los días, y recomiendo que sea preferiblemente a la mañana, porque a la mañana es la parte del día en la cual predomina el amor, la bondad. O sea que sería ideal leerlo a la mañana, el salmo número 13. Y tercera recomendación, está escrito en el Tratado Talmúdico de Shabbat, en el folio 156, acerca de la hija de Rabbi Akiva. Esto ya lo he mencionado en alguna otra ocasión, puede ser que lo habéis escuchado de mí. Si no lo habéis escuchado, ahora lo escucharéis en forma breve, sintética, porque voy a dar la solución. No es solo para contar todo el suceso ahora, sino dar la solución a las brujerías. Había un astrólogo que pronosticó, bueno, está vinculado también con la astrología más que nada, y esto también porque me escribió un señor predijo que mi hijo moriría. O sea que no es directa en brujería, es una predicción, puede ser un designio astrológico. Aquí en el Talmud, en el Tratado de Shabbat, en el folio 156, está escrito acerca de la hija de Rabbi Akiva, cuando se casó, que podía tener una edad similar a este joven. Este joven tiene 20 años, la hija de Rabbi Akiva podía tener una edad poco menos quizá, o quizá no, quizá unos 20 años. Se casó ese día, y Rabbi Akiva esperó, aguardó, fue al casamiento, participó del casamiento, pero aguardó. Al día siguiente la llamó a la hija, le dijo: hija mía, ¿qué has hecho para salvarte? Y ella primero no quería hablar mucho, pero el padre sabía: he oído de un astrólogo me dijo que el día que tú te cases morirás. Así me dijo un astrólogo. Está prohibido, según la Torá, consultar a los astrólogos, pero Rabbi Akiva no le preguntó al astrólogo. El astrólogo vino solo y le dijo una predicción solo. Rabbi Akiva no preguntó nada, vino el astrólogo, le comunicó eso, y Rabbi Akiva se reservó. Sabe que la astrología era verdad, que no se consulta la astrología porque sabemos que los hijos de Israel elevan oraciones y el Eterno está por sobre toda la astrología. El Eterno es capaz de cambiar de lugar los astros, las energías, todo, o sea que está por encima. ¿Quién escribió? Es como un libro, la astrología es como un libro escrito. El Eterno Dios dio orden a los ángeles a escribir todo eso en la astrología, darle forma a todas esas energías, las constelaciones, las casas, y está escrito, pero él también tiene el poder de cambiar, modificar. O sea que
Por eso uno no consulta la astrología, sino pide a Dios, y Dios es capaz de cambiar los designios y hacer que todo se revierta, tal como el caso de Abraham. Pero aquí estamos en Rabí Akiva. Abraham no podía tener hijos y pudo tener hijos gracias a que el Eterno modificó los designios astrológicos de él. Rabí Akiva había escuchado de un astrólogo que su hija moriría en el día del casamiento y le preguntó: ¿qué has hecho, hija, para salvarte? Y ella le contó: estaba en la boda y todos estaban ocupados de la boda, alegrándose, y no escucharon que había un pobre que estaba pidiendo alimento, y yo le di mi porción y bueno, hice un acto de generosidad, y con eso después ahora estoy viva. El padre dijo: has hecho tzedaká. Tzedaká significa dar generosamente, por eso te has salvado. Y le contó cómo sabía que se había salvado, algo que en principio no estaba directamente relacionado aparentemente, pero después vieron sí. Ella se quitó su prendedor que tenía en el cabello y lo insertó en una madera que había en la pared, y a la mañana, cuando quiso tomar el prendedor, cuando lo quitó, se arrastró una víbora detrás del prendedor. Quiere decir que le había insertado a ella el alfiler, la punta de su prendedor en el ojo de la víbora, y llegó hasta su cerebro y la mató. O sea que se salvó la vida. Una víbora le iba a morder y iba a morir, estaba pronosticado en la astrología, y se salvó. ¿Por qué? Porque fue generosa, dio tzedakah, fue generosa con los demás. O sea que tenemos aquí otro medio importante para salvarse de una muerte trágica, aunque fue predecido, aunque está escrito en la astrología, no importa. Ser generoso con los pobres, con los necesitados, ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, es un medio muy potente para salvarse de los designios astrológicos adversos, incluso de una muerte horrenda. Y está escrito en el libro de los Proverbios que la tzedaká salva de la muerte, es decir, dar generosamente a las personas que lo necesitan salva de la muerte. O sea que tenemos aquí la solución: cómo salvarse de los designios astrológicos y de las brujerías, y salir adelante incluso cuando hay un designio adverso que ya está escrito en las constelaciones, en los signos zodiacales, en las energías, en las casas. Igual se puede salvar uno y revertir los malos designios. Hasta aquí este vídeo. Os deseo muy buen día y que todos sepáis yo también, que todos sepamos solo de buenas noticias y alegría. Hasta muy pronto, hasta un nuevo vídeo.